decía que este es un tipo de obra complementaria que se utiliza en canales de riego y canales de drenaje, ¿no? Se dice obra complementaria o obra secundaria, también se le llama así. ¿Y en qué consiste? Es una estructura especial de obra de conducción para salvar desniveles, ¿no? Desniveles que en un canal donde, para evitar, digamos, que la caída de agua a través de un canal sea estrepitosa y llegue a niveles supercríticos excesivos, eh, eh, llegando a consecuencias o efectos nocivos en el canal mismo de erosiones y socavaciones, dañando de una forma prematura los canales, pues entonces se diseñan caídas que son a manera de escalones para poder nosotros, digamos, mitigar los niveles de energía debido a la energía cinética de caída de agua y poder, digamos, de alguna manera controlar los excesos de energía, ¿no? Veamos acá algunas fotografías que he seleccionado para que puedan comprender. Vemos en la fotografía del lado izquierdo, por ejemplo, donde existen, puede existir en un canal, debido al terreno, ¿no? Una pendiente exagerada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se trazan escalones o se fabrican, se construyen escalones. Todo esto obedece a un manual de diseño que nosotros utilizamos mucho en lo que es ingeniería hidráulica. Y se hacen escalones con la finalidad justamente de salvar estos desniveles, ¿no? Aquí tenemos otras fotografías que ilustran lo que estamos diciendo. Básicamente nos vamos a concentrar en un escalón y poder ver, dimensionar su colchón de amortiguamiento. Vamos a ver lo que es la caída propiamente, la sección, la longitud de transición de entrada, la longitud de transición de salida. Y bueno, básicamente en eso consiste nuestra exposición, ¿no? Aquí tenemos una foto panorámica, donde vemos un canal de irrigación, donde vemos pues la vista panorámica donde se han hecho varios escalones con el propósito pues de poder controlar los excesos de energía, ¿no? Por una inclinación exagerada en el canal. ¿Cómo entendemos qué cosa es una caída? Hace rato le mencioné brevemente, pero aquí podemos nosotros manifestar algo más detallado, ¿no? Las caídas o gradas, ¿no? Son estructuras utilizadas en puntos donde deben salvar desniveles bruscos en la rasante del canal. También se le dice solera del canal o fondo del canal, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento de esto, ¿no? Es decir, que esta obra hidráulica complementaria permite unir dos tramos, uno que está arriba y otro que está abajo, de un canal por medio de un plano vertical, permitiendo que el agua salte libremente y caiga en el tramo inferior, ¿no? Pero, ¿cuál es la finalidad? La finalidad, como mencionamos en esta parte de la escritura, hemos resaltado y estamos resaltando con letra cursiva, disipar la energía. Básicamente esa es la finalidad, ¿no? Todos debemos saber que esto es la finalidad y tiene propósito, puede proteger los canales de irrigación o también utilizados, como le dije, para canales de drenaje, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las características generales que nosotros debemos tener en cuenta? Mírenme, les explico aquí. Aquí tenemos el escalón superior, la parte superior, por donde ingresa el agua. Aquí el canal se puede decir que está por este lado. Entonces aquí entendemos la longitud de transición, que en un momento les voy a explicar en qué consiste esto, ¿no? Una longitud de transición. Luego, aquí abajo tenemos la otra parte que llamamos nosotros el área de amortiguamiento, o también llamado estanque de amortiguamiento, ¿no? O también estanque de disipación de energía, donde cae justamente, donde se produce la vertiente de agua, donde cae la vertiente de agua.
También tenemos que tener en cuenta que tenemos una altura de escalón o altura de caída misma, ¿no? A esto le llamamos caída vertical. Esta parte de concreto, esta parte de que vemos aquí nosotros, ¿no? Caída vertical. Y le llamamos un delta de Z, ¿no? En diseño se considera o se exige, se pide o se recomienda que este delta de Z no debe ser mayor a 1 metro. Si fuese más, en algunos otros manuales, en un manual nacional que tenemos nosotros utilizamos mucho en el Perú, el manual de criterio de diseño de obras hidráulicas para la formulación de proyectos hidráulicos, se aconseja, se recomienda que este delta de Z debe ser a lo más 1 metro. Otros manuales de otros países, de otras naciones, aceptan hasta 1,50 m, 1,20 m, 1,50 m. Bueno, son experiencias distintas, pero aquí tenemos hasta 1 metro. Puede ser que se hagan caídas mayores a 1 metro, pero entonces son situaciones especiales que debemos seguir por recomendaciones especiales, ¿no? También debemos nosotros notar aquí un parámetro llamado tirante, ¿no? El tirante, aguas arriba. Aquí tenemos el tirante crítico que sabemos justamente se produce en la llamada sección de control, como ustedes conocen. A esto le llamamos sección de control. ¿Cuáles son las características de la sección de control? Que fácilmente nosotros podemos obtener datos como por ejemplo ancho, ¿no? Ancho de la caída, podemos nosotros tener el dato del tirante crítico. Sabemos que ahí se produce la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima, por lo tanto, a esto donde es fácilmente medible o donde fácilmente podemos obtener estos valores, llamamos a esto sección de control. Y al tirante crítico. Aquí se produce en esta sección de control las condiciones. Esto es lo que permite justamente este nivel Y sub P, altura de poza de agua, que permite que siga circulando el agua en la dirección aguas abajo, ¿no? Y bueno, también tenemos acá otros parámetros llamados el Y sub 1, que es, digamos, la altura al tirante mínimo después de la caída de agua. Tenemos el Y sub 2, que es otro parámetro que debe ser calculado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Porque estos datos son importantes para el cálculo de la llamada L sub D, que es la longitud L sub D, una longitud característica, y la longitud L sub J, que es la otra longitud característica que llega hasta un muro de contención que nos permite nosotros controlar o formar un salto. Es ventajoso pues en este tipo de obras, los saltos hidráulicos, para permitir pues convertir la gran energía cinética que tenemos en esta zona, convertirla en una energía potencial y de esa manera seguir protegiendo el canal, ¿no? De las grandes erosiones. Ok, esto es en forma general lo que nosotros debemos hacer, debemos tomar en cuenta, ¿no? Más adelante tenemos lo que nosotros llamamos, a ver, los elementos básicos de una caída vertical son las siguientes, ¿no? Nosotros tenemos propiamente el canal, propiamente tenemos por este lado, que por lo general son canales trapezoidales. Luego existe una zona rectangular, de sección rectangular, se le llama transición de entrada, y esa longitud debe ser calculado. Aquí tenemos la sección de control, que ya le hemos mencionado. Aquí tenemos el muro vertical, o llamado también caída propiamente, ¿no? A esta caída. A esto le llamamos vertiente de agua. Aquí tenemos la transición de salida, ¿no? Y aquí tenemos el colchón amortiguador, o poza disipadora de energía, también se le llama, ¿no? Básicamente estos son los elementos que debemos tener en cuenta en este tipo de obra complementaria, ¿sí? A ver, continuamos. A ver, aquí tenemos una vista de planta donde estoy mostrando la transición de entrada. Repasamos entonces, a ver, ¿cuál es esa zona de transición de entrada? Esto, ¿no? Aquí lo vemos en el dibujo de perfil. Aquí. Esa transición de entrada la vemos ahora aquí. Es esto, la transición de entrada. Noten ustedes que aquí hay un ángulo. Aquí ven ustedes un ángulo, ¿no? De esta línea inclinada, y con esta línea inclinada tienen un ángulo. Esos son ángulos
ángulos de diseño que nosotros, pues, también encontramos en manuales con los cuáles son los ángulos recomendados, ¿no? Ya vamos a ver nosotros un caso, ¿no? El canal trapezoidal se encuentra para este lado. Aquí está la transición de entrada para convertir en una, vamos a decir, en esta parte se convierte en un canal rectangular. ¿Pero es parte de qué? Es parte de la pequeña obra, de la obra secundaria o complementaria, o de la caída que estamos nosotros mencionando, ¿no? Ok, seguimos. A ver, seguimos. Aquí tenemos los conceptos. He hecho la presentación de una manera que el estudiante pueda sacarle un provecho máximo a esto y poder aprender, ¿no? Hablamos de la transición de entrada. ¿A qué llamamos transición de entrada? ¿No? Es la parte de la obra complementaria que une por medio de un estrechamiento progresivo. Estrechamiento progresivo, es decir, esto, como ven ustedes, va cerrándose progresivamente la sección del canal superior con la sección de control. Ya está. Entonces, está clarito. Tenemos la sección del canal superior por este lado y aquí tenemos por acá la sección, acá la sección de control. Pero aquí está el ingreso, ¿no? Muy bien. Aquí está la transición de entrada. Ok. ¿Qué es la sección de control? Como ustedes ya tienen conocimiento, de todas maneras me pareció pertinente poder mencionar esto. Aquí llamamos sección de control la sección correspondiente al punto donde se inicia la caída. Y sabemos nosotros, como ya lo repetí hace un momento lo he mencionado, ahí donde se produce la velocidad máxima. Ahí donde se produce, al tener la velocidad máxima, decimos entonces que es una velocidad crítica. Punto donde se producen condiciones críticas, ¿no? La caída. Estamos hablando de caídas hidráulicas, entonces ahora aquí vemos el concepto central, ¿no? Es de sección rectangular y puede ser vertical o inclinada. Vamos a volver aquí. Aquí vemos el muro vertical o caída. Tratándose de caudales moderados o bajos, que por lo general para eso se elaboran este tipo o se construyen este tipo de obras. Estamos hablando de 300, 400, 500 litros, metros cúbicos, perdón, litros por segundo por cada metro de ancho de canal. Pues esos son los niveles de caudales que nos permitirán hacer este tipo de obra. Pero cuando hablamos de 3.000, por ejemplo, de 3.000, alrededor de 3.000 litros por segundo por cada metro de ancho de canal, entonces estaríamos recomendando utilizar caídas inclinadas, ¿no? Ya son situaciones de mayor, digamos, envergadura, ¿no? Pero nosotros estamos viendo muros verticales o caídas. Este es el caso que nosotros queremos presentar para que el estudiante pueda conocer, pues, mejor este tema tan importante y puedan ustedes pues, tener un mejor desempeño en su labor, ¿no? Si les toca trabajar en este tipo de trabajo, que es bien interesante y muy emocionante, ¿no? Avancemos, ¿no? El colchón amortiguador. Por lo general, ¿no? Siempre es de sección rectangular, siendo su función la de absorber la energía cinética del agua al pie de la caída. ¿Dónde está ese colchón? Vamos a repasar aquí. Aquí lo vemos. El colchón amortiguador, ¿no? Esta zona. Colchón amortiguador. Esta es. Podemos ver también anteriormente, aquí también tenemos el colchón o longitud o estanque de amortiguamiento, también se le llama poza de amortiguamiento, también se le llama, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Este es la zona de llamado colchón amortiguador. Ok. ¿Y cuál es la transición de salida? Bueno, ya saliendo de la última parte de esta pequeña obra hidráulica, une el colchón amortiguador, o sea, poza de disipación, con el canal aguas abajo. Muy bien. Entonces, tenemos aquí transición de entrada, muro vertical o caída, sección de control, el colchón amortiguador, para luego un pequeño escalón para poder provocar aquí un salto
Y el salto, ustedes saben que siempre los saltos son recomendables para poder controlar las velocidades de flujo, y se diseña, pues aquí encontramos el diseño de la transmisión de salida. Ok, avanzamos. Ya tenemos el concepto propiamente. Ahora viene lo que son criterios de diseño. Vamos a entrar al criterio de diseño. A ver, les había mencionado hace rato que la altura máxima de una caída debe ser de 1 metro. Aquí en nuestro manual de diseño se recomienda 1 metro. En otros lugares le ponen un poquito más, pero bueno, son criterios de diseño, ¿no? La caída vertical tiene una altura máxima de 1 metro. Ok, vamos al siguiente. Para caudales unitarios mayores a 3.000, bueno, esto creo que ya lo había mencionado, mayores a 3.000 litros por segundo por metro de ancho de canal, se debe construir caídas inclinadas, efectivamente, ¿no? Estos son otros criterios de diseño que ya lo había mencionado. Pero para la ejecución de obras se limita a caídas y caudales pequeños, es lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Principalmente en canales secundarios, así es. Construidos en mampostería de piedra donde no se necesita drenaje ni obras de mantenimiento, así es. Esas son las condiciones básicas. Otro criterio, cuando el desnivel es menor a 0,30, o sea, estamos hablando de 30 centímetros o menos, el caudal es menor a 300 litros por segundo por metro de ancho de canal, no es necesario la poza de disipación. Usted tiene que tener conocimiento de esto, ¿no? No es necesario en este caso la poza de disipación porque la energía cinética pues es pequeña. El siguiente criterio es que el caudal vertiente en el borde superior de la caída se calcula por la fórmula de caudal unitario. Y esta es la famosa fórmula para poder nosotros calcular el caudal unitario, se llama, ¿no? Caudal unitario, es decir, metros cúbicos por segundo, que es el caudal, pero por metro de ancho, ¿no? Así calcularemos nosotros. ¿Y qué cosa es el H? Bueno, el H es energía potencial más energía cinética. En un rato vamos a ver nosotros cómo obtenemos ese H. También tenemos el caudal total, que esta es la famosa fórmula de Weisbach. Recordarán ustedes en su curso de hidráulica, posiblemente lo vieron ahí, ¿no? La famosa fórmula de Weisbach, que nos permite calcular el caudal total. Y donde mu, ¿no?, es un coeficiente cuyo valor recomendado es 0,5, y b es el ancho de la caída, ¿no? El ancho de la caída. Muy bien. Avanzamos. También otra consideración que debemos anotar o tener en cuenta, que la caída vertical se puede utilizar para medir la cantidad de agua que se vierte sobre ella a través de un vertedero calibrado. ¿Sí? Muchas veces se aprovecha en estas zonas para colocar un vertedero y poder, aquí, ¿no? Se aprovecha muchas veces, se coloca un vertedero aquí y poder, pues, nosotros medir directamente en forma práctica los caudales, ¿no? Otro criterio, por debajo de la lámina vertiente. Aquí se ve claramente, ¿no? La lámina vertiente. Este es el agua que va cayendo, ¿no? Por debajo de la lámina vertiente se produce un depósito de agua, exactamente, ¿no? A esto, una poza de agua allí, ¿no?, que está encima del colchón amortiguador, de un nivel o de un tirante que llamamos nosotros Y sub P, que aporte el impulso horizontal necesario para que el chorro de agua marche hacia abajo, ¿no? Es necesario entonces este nivel de agua. Esto también se puede calcular. Otro criterio, la geometría del flujo de agua en un salto vertical puede calcularse con un error inferior a 5% por medio de las siguientes funciones. Estas funciones, ojo, estas funciones tienen un error máximo de 5%. Puede tener 3, 3.5, 4, 2.5. Son errores aceptables, ¿no? Digamos, tolerables. Se pueden aceptar y sin mayores riesgos, ni de diseño, ni de provocar accidentes tampoco, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios parámetros, como CL sub D, que es parte de la longitud de la poza de disipación. Tenemos el YP, que ya lo hemos visto. El Y sub 1, que es la altura, o es el tirante mínimo, aguas abajo. Y sub 2, que es el tirante máximo, aguas abajo, ¿no? Aquí tenemos Y sub 1 a Y sub 2, es un salto hidráulico, pero aguas abajo.
Y tenemos el L sub J, que es parte de la otra longitud, de la longitud del colchón amortiguador, ¿no? La suma del L sub D más el L sub J debe resultar en la longitud del colchón amortiguador o posa disipadora de energía, ¿no? Muy bien, esta fórmula la vamos a utilizar. A ver, ¿qué cosa es D? Porque se menciona D. Entonces, ¿D qué cosa es? Es un parámetro llamado número de salto. Número de salto le llamamos a esto. ¿Cómo calculamos el número de salto? Muy fácil, esta fórmula nos permite determinarlo, que es igual al caudal unitario al cuadrado entre aceleración de gravedad por la longitud de la caída, ¿no? La caída vertical al cubo. Así determinamos. También tenemos una relación entre el ángulo de caída, el ángulo de la vertiente, lo hemos visto en el gráfico, relacionado con el tirante crítico, ¿no? Está relacionado. Todos nosotros sabemos que el tirante crítico se calcula de esta manera, ¿no? Como que la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado entre la aceleración de la gravedad. La caída de la lámina vertiente, ¿no? Recordemos que la lámina vertiente es esto, a esto me refiero, jóvenes, que puedan entender lo que estamos mencionando. La caída de la lámina vertiente extrae una continua cantidad de aire de la cámara indicada en la figura. ¿Dónde está la cámara indicada? Vamos a mencionar aquí. Nos referimos a esta zona. A esta zona. Esta zona, aquí hay una cámara de aire. Debe haber aire permanentemente y debe tener la presión atmosférica para evitar que se produzca lo que nosotros llamamos la cavitación, ¿no? Aquí debe haber aireación natural o forzada. Las dos son útiles. La natural, ¿no? Cuando el ingreso de aire es espontáneo, pero necesitamos conductos, tubos que lleguen lateralmente a esta zona. Ustedes saben, por arriba está todo cubierto, por arriba no puede entrar aire, y si a las partes laterales tenemos paredes, las paredes del canal, las paredes de la caída misma. Entonces es necesario por acá que tenga tubos ventiladores para poder igualar, o sea, para que la presión atmosférica de esta zona sea igual, o sea, aquí también haya presión atmosférica y poder tener una lámina vertiente permanente, ¿no? Permanente. De eso vamos a hablar un ratito ahora. A ver. Dice entonces, al caer la lámina vertiente extrae una continua cantidad de aire de la cámara indicada en la figura, el cual se debe reemplazar. O sea, la lámina vertiente lleva pequeñas porciones de aire debido a la turbulencia, ¿no? Y la presión entonces en esa cámara va bajando, va bajando. Si no hubiera aireación, entonces la presión baja y baja, de tal manera que en algún momento, al ser la presión menor a la presión atmosférica, se va a producir formación de pequeñas burbujas de vapor de agua, ¿no? Cuando se baja la presión, se va a formar vapor de agua y la explosión o implusión, se llama también, de estas pequeñas burbujas y dando contra el piso, lo que hace es erosionar la estructura, ¿no? Miren acá una fotografía, he podido rescatar una fotografía de un material por donde que ha estado en contacto con fluido, pero con efectos de cavitación. Miren ustedes el enorme daño que se produce en la superficie de la estructura. Esto se produce por la cavitación. Aquí explico un poquito mejor, ¿no? La cavitación o aspiradores en vacío es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se crean burbujas de vapor dentro del agua. ¿Pero por qué se crean burbujas de vapor? Debido a que la presión disminuye notablemente. Entonces, el agua líquida, muchas partículas, muchas moléculas se convierten en vapor y encapsulándose en pequeñas burbujas. Y hay cientos y cientos de burbujas en el cual actúan fuerzas que responden a diferencias de presión. Estas burbujas viajan en zonas de mayor presión y implosionan, es decir, explotan, quiere decir, ¿no? Aplastándose sobre las superficies, produciendo una estela de gas de gran energía sobre una superficie sólida que puede resquebrajar el choque. Esto es lo que sucede, ¿no? Aquí representamos una burbuja de vapor. ¿Sí? Aquí se produce la implosión
Y de estos hay cientos y cientos y cientos y miles, produciéndose una gran estela de vapor y de burbujas que explotan, produciendo daño en la superficie de la estructura, por donde circula el agua. A esto se le llama el fenómeno de cavitación. Cavitación. ¿Cuál es la solución? Tenemos que ventilar la zona, esa cámara de aire, que está debajo de la cortina de agua, debajo de esa vertiente de agua, y por encima de la caída y de la fosa disipadora, ¿no? Hay dos formas. Una de ellas es construir una contracción. Ustedes saben que el agua, el ancho de nuestra caída es esta, que le llamamos B. En un ratito lo vamos a mostrar. B de bueno. Este es el ancho. Miren ustedes, el ancho de la caída de agua es esta. Como ustedes se darán cuenta, tenemos una luz al lado derecho y al lado izquierdo. Esta es una vista de planta, ¿no? Vamos a decir que yo lo estoy mirando de derecha a izquierda. Aquí tenemos una luz y por aquí ingresa aire. Entonces, al haber una disminución en la pared, una contracción, entonces se hace posible el ingreso de aire natural por aquí, por lo tanto la presión atmosférica, dentro de la cámara tenemos una presión atmosférica, por lo tanto vamos a proteger la estructura de la formación de burbujas de vapor y evitamos la cavitación en la estructura. Esta es una forma de proteger, o de evitar o de controlar la cavitación. La otra forma es hacer agujeros. Para ello tenemos que calcular nosotros un caudal unitario de aire. ¿Cómo lo calculamos? Conociendo el caudal unitario de agua y dividirlo entre lo que llamamos nosotros el nivel o el tirante de agua en la poza y el tirante aguas arriba, ¿no? Aplicamos la fórmula y encontramos nosotros el caudal unitario de agua. Esto le llamamos suministro de aire por metro de cresta, así se le llama, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de energía para poder nosotros aplicarlo y poder determinar nosotros con esta fórmula la velocidad de flujo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos carga de presión, tenemos aquí pérdida de energía por fricción, ustedes conocen esto, y los demás factores corresponden a pérdida de energía por elementos accesorios, si se quiere llamar así, ¿no? Y acá lo vemos, coeficiente de pérdida de entrada, coeficiente de pérdida por salida, coeficiente de pérdida por curvatura, son elementos adicionales que producen pérdida de energía, que son las más importantes, ¿no? Tenemos también aquí la densidad del aire dividida entre la densidad del agua, ¿no? Muchas veces, o sea, sobre todo a 20 grados centígrados, es aproximadamente 1 sobre 830 avos, ¿no? Aquí vemos una fotografía, he rescatado una fotografía donde vemos, observen aquí, estos son los agujeros que permiten el ingreso de aire, ¿no? Observen acá. ¿Vale? El sistema no es exactamente una caída, sino esto más bien es un escalonamiento de un reservorio, pero el principio es el mismo, ¿no? Aquí tenemos, por aquí ingresa aire, ¿no? El cual permite, pues, poder ventilar la zona debajo de la vertiente de agua, ¿no? La pregunta es esta. H Canales no tiene un campo de cálculo específicamente para este tipo de obra. Pero sí les puedo recomendar, hay un software, a que le voy a escribirlo por acá. A ver, voy a tratar de chatear con ustedes. Estoy buscando ahí el lugar para poder chatear con ustedes. ¿Dónde está? A ver. No encuentro dónde está el campo donde poder arriba. A ver, ¿dónde encuentro? Allá, está donde ve la
una barrita de mensajes donde dice 16. Ahí. Chatear, aquí, esta. Exacto. Perfecto, ya la encontré, Ahí muchas está. gracias. A ver, software. Software. Uno de ellos, rápidas. Es el título, uno de ellos. ¿No? Hay otro, a ver, escribo nuevamente, ¿no? Rápidas. Es el título de ese software. Rápidas. El otro, que también se utiliza, es el llamado SketchUp. A ver, vamos a escribirlo aquí. SketchUp. Es el software de cálculo, y el otro, el software complementario, es el RealFlu, que es un simulador. RealFlu. Yo puedo recomendar estos. Se pueden encontrar en el mercado, ¿no? El H-Canales no contiene un campo para cálculo para diseño de este tipo de elementos. Sí, el H-Canales tiene diseño para caudales, para poder determinar condiciones críticas, salto hidráulico, curvas de remanso. Y por ahí otro cálculo, pero no abarca, no tiene para este tipo de obra complementaria. Pero los que he escrito sí, ustedes pueden buscar en el mercado y pueden poder aprovecharlo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, por supuesto, y también hay hojas de cálculo, ¿no? Hojas de cálculo, elaboradas por algunos docentes expertos en la materia que se han ocupado de esto, pues, ¿no? Un sistema similar podría usarse cuando se quiere hacer un diseño de caídas en tuberías. No, a ver, para diseño de tuberías existen otros mecanismos. Esto que estamos mencionando es para canales de irrigación y canales de drenaje, básicamente. ¿Ya? Para tuberías no, se recomiendan otros tipos de alcantarillas, pueden ser, ¿no? Pero esto no aplica para ese tipo de obras, sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Cuándo podría diseñar caídas verticales continuas y qué criterios técnicos debo tener en cuenta? A ver, las caídas verticales continuas, nosotros hemos hecho el cálculo para un escalón, ¿no? Básicamente, haces eso y es continuamente lo demás, ¿no? Todo lo demás básicamente es lo mismo, porque se produce prácticamente el mismo fenómeno. ¿Sí? El mismo fenómeno. Existen varios, estos software que le estoy recomendando, hacen aplicaciones muy prácticas sobre esto que está preguntando su compañero. Les recomiendo que lo busquen y lo puedan encontrar si tienen mucho interés. Sería muy recomendable que lo conozcan, ¿no? Ok, el tiempo es muy corto, me preocupa el tiempo, que tengo tiempo hasta las 8 nada más. Un minutos o un poquito adicional, pero necesito avanzar con el... ¿Hay otra pregunta? ¿Algún profe amigo? Me gustaría que comparta la grabación. Sí, no hay problema. A ver, respecto al coeficiente representado por mu para la determinación del caudal, ¿es común usar 0.5 o es necesario realizar pruebas de laboratorio? No, es común ya utilizar el mu de 0.5. ¿Sí? Es el mu para el agua. Así que eso prácticamente no va a cambiar. Ya eso ya, ¿cómo sabemos que eso prácticamente no va a cambiar? Un centésimo arriba, un centésimo abajo, eso no hace ningún efecto significativo o diferenciable a los resultados. Así que el mu es 0.5. Esa es característica del agua, ¿no? ¿Sí? Así que ese es el valor ya recomendado por efecto de muchísimas pruebas que se han hecho. ¿Ok? A ver, ok. Podemos avanzar entonces con nuestra explicación. Tenemos un ejercicio aquí que creo que nos va a ayudar muchísimo a entender esto que estamos explicando. A ver. A ver. A ver. Un ejemplo, a ver. Un ejemplo. A ver.
Básicamente en este ejercicio lo que vamos a utilizar son estos datos, ¿no? Estos datos. Esto es lo que vamos a utilizar para nuestro cálculo. Ya esto queda para un cálculo, para otro problema. Lo de abajo es para otro problema, pero básicamente para nuestro problema utilizamos esto, ¿no? Esto que es sombreado. El desnivel, estamos utilizando, de acuerdo a nuestro manual, les recomiendo que lo revisen, este manual, el manual de criterio de diseño de obras hidráulicas para la formulación de proyectos hidráulicos. Creo que todo ingeniero civil que está dedicado a lo que es la parte de hidráulica, es un campo muy, yo diría, emocionante, bonito, a mí me gusta mucho. Autoridad Nacional del Agua. Se utiliza mucho esto en nuestro país, tiene muchos años este manual, lo han utilizado por muchos profesionales de nuestro país, ¿no? De acuerdo a este manual, el desnivel máximo, o sea, la caída máxima debe ser de 1 metro. Se puede hacer de mayores, pero ya existen cálculos más especializados, ¿sí? ¿Qué datos tenemos acá? Caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal total, ¿no? Tenemos una pendiente, aguas arriba, de 1/1000. Tenemos el número de Meni de 0,015. Es un tipo de concreto, como ustedes saben. Tenemos un talud, se trata de talud de 1, no se trata de un canal trapezoidal. Tenemos un ancho de solera de 1 metro. Tenemos un tirante aguas arriba de 0,85, un área de flujo de 1,57 metros cuadrados y una velocidad de flujo de 1,27 metros por segundo. Ya, con estos datos nosotros vamos a realizar el cálculo siguiente. Lo primero que vamos a determinar es el ancho de la caída, ¿no? El cálculo de H, aguas arriba. Ojo, aguas arriba, ¿sí? Ahí vamos a centrarnos. Vamos a poner la atención en esa zona. Aguas arriba, como les dije hace rato, este H es energía en realidad. ¿Qué es energía? La suma de la energía potencial, ¿no?, cuantificado por el tirante, más la energía cinética, cuantificado por la velocidad, ¿no? Velocidad cuadrada entre 2G. Entonces aquí tenemos la energía potencial más la energía cinética. O sea, tirante más la carga de velocidad. Bueno, sabemos que el tirante es 0,85, y también nos dicen que la velocidad es 1,27. Así que, jóvenes, aquí tenemos el resultado, 0,932. Este es el H, energía. Energía H, que es la suma de los dos tipos de energía que están presentes en este canal. O sea, ya tenemos el valor de H. Pero nosotros sabemos que el caudal unitario se calcula con esta fórmula. Hace rato lo vimos, esta es la fórmula general, donde mu es 0,5. Su compañero me estaba preguntando, para el agua siempre va a ser 0,5. Ok, entonces, al sustituir los datos correspondientes, este valor numérico, el resultado de este producto será 1,48. Por H, que es 0,932 a la 3 medios, encontramos un caudal unitario de canal. Pero también sabemos que el caudal total se calcula con esto, ¿no? Hace rato vimos que el caudal total, vimos que es igual a esta fórmula, solamente que aquí ha introducido el ancho B. Bueno, es esta misma es. Tenemos esta fórmula que también nos va a ser útil. Ahora, ¿cómo calculo el ancho B? Sencillamente, el caudal total entre el caudal unitario. Reemplazamos el caudal total, ya lo tenemos como dato, que es 2 metros cúbicos por segundo. Dividimos entre el resultado y encontramos un ancho de caída de 1,5 metros. Este es ancho de caída de agua. Lo que hace rato habíamos mencionado, ¿no? Si vale la pena, creo, dirigirnos un poquito atrás. Para mostrar, ¿no?, un poquito de paciencia para ver lo que estamos mostrando por aquí. A ver. A ver. Les voy a mostrar aquí mismo. Aquí. Este es el... Aquí está. Aquí mismo. Este es, ¿no? Hemos calculado el ancho B de nuestra caída. Es la caída de agua. Y aquí se produce la vertiente. Esta es la zona de control, o sección de control, perdón, la sección de control. Ya tengo el ancho B. ¿Cuánto es el ancho B? 1,5 metros. Facilito. Fácil calcular, ¿no? Mediante la fórmula de caudal unitario y el caudal total. Encontramos el ancho de caída. Muy bien.
Continuamos con nuestro cálculo. Ahora vamos a determinar la longitud de entrada, ¿no? O sea, la longitud de transición de entrada se llama el LTE, longitud de transición de entrada. Para ello necesitamos el parámetro T1, el parámetro T2 y el ángulo. Ya le voy a indicar el ángulo. El parámetro T1 se calcula de esta manera, como ancho de solera más 2 veces el Z, que ustedes lo conocen, se conoce, ustedes saben, lo que conocemos aquí como el talud, ¿no? Z1, ya le indiqué. Y el tirante de aguas arriba, ¿no? Realizamos la operación y tenemos un T1, parámetro T1 de 2,7. El parámetro T2 es igual al ancho de la caída. Y alfa medios, ¿qué es el alfa medios igual 25? Vamos a observarlo aquí. Miren, este es el 25. Pero si nosotros prolongamos esta línea inclinada, y esta línea inclinada forma un ángulo de 50 grados, ese sería el alfa. Pero yo estoy trabajando con alfa medios, o sea, 25 grados. Muy bien, ahora, podrían preguntar, profesor, ¿y ese 25 grados es dato? En realidad, jóvenes, son valores aproximados. Este es un valor recomendado por la experiencia, ¿no? El ingeniero hidráulico. Otros utilizan 30 grados, 28 grados, 24 grados, pero son valores aproximadamente entre 24 a 30 grados, que son valores utilizados. Son valores ya, digamos, prácticos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos así, aplicamos la fórmula de la longitud de transición de entrada con los datos obtenidos y encontramos 1,29, que es la longitud de transición de entrada. Pero vamos a redondearlo a 2 metros. No hay ningún problema, mientras más larguito es mejor. ¿Dónde está? ¿No? Aquí, ¿no? A esto llamamos nosotros longitud de entrada. O sea, la distancia que hay de aquí hasta acá, esta distancia. Eso es lo que estamos calculando nosotros. Longitud de entrada, ¿no? A ver, no sé si lo tengo por aquí. Creo aquí, esto, ¿no? De aquí, ¿no? De aquí para acá. Longitud de entrada. A eso llamamos longitud de entrada. Eso es lo que hemos calculado. Hemos calculado en 1.29, 1.3. Bueno, le podemos poner 2 metros. Dice, profe, no, ningún error. Por eso yo le decía que los 25 grados es un aproximado. O sea, yo le puedo dar lo puedo aumentar. No hay ningún inconveniente, no provoco ningún problema en el flujo. ¿No? Muy bien. Dimensiones de la caída. Vamos a calcular los parámetros. Miren, ve, el tirante crítico, ya ustedes conocen esto. Reemplazamos datos sencillamente. Tenemos 0,565. El llamado parámetro D, que hace rato lo habíamos presentado como famoso parámetro D. Quiero mostrarlo porque así me entiende mejor, ¿no? El número de saltos, que les había mencionado hace rato, ¿no? Número de salto, aquí está, recordando lo que les había mostrado. Número de salto, ¿no? Correcto, entonces, de esa manera calculamos nosotros el número de salto muy fácilmente y obtenemos 0,1805. Calculamos el tirante de la poza, ¿verdad? Con las fórmulas que hace rato hemos visto, que tienen un error a lo más del 5% habíamos mencionado, y tenemos 0,69. Tenemos el parámetro Y1 igualmente, tenemos 0,23. Todo esto es cálculo nomás, jóvenes, ¿ya? Aquí no hay nada escondido, nada difícil, ¿no? El Y2 también, cálculo, de acuerdo a las formulaciones establecidas, tenemos 1.05. Tenemos la longitud L sub D, que es parte de la poza, reemplazamos datos sencillamente y 2,7 y tenemos la longitud L sub J, que es la otra parte correspondiente a la poza de 5.5. Ok, longitud del estanque de amortiguador es la suma de estas dos longitudes, de 8.2. Tenemos entonces una longitud de poza de 8 metros 20 centímetros. Bastante largo, relativamente largo, digamos, ¿no? Aquí tenemos, miren, hemos calculado el tirante crítico. Hemos calculado el tirante de poza. Hemos calculado el tirante Y1, que es el tirante mínimo del aguas abajo. Tenemos el tirante Y2, aguas abajo, pero aquí aguas abajo esto es un salto en realidad, ¿no? Este es un salto provocado por este obstáculo que vemos aquí. Y es recomendable el salto para seguir protegiendo la estructura aguas abajo, ¿no? Ok. Ahí está, estamos ubicados entonces.
Son elementos de cálculo muy sencillos. Y el resalte, es decir, la altura del muro de contención, a ver, es 16 centímetros. La longitud del tramo de canal rectangular, inmediatamente aguas arriba de la caída, ¿no? La longitud del tramo o sea, inmediatamente aguas arriba de la caída, claro. Ya está dado también por esta formulación. 1,98 redondeado a 2, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Esta longitud. Aquí está. Hemos calculado también esto, ¿no? Eso se determina entonces, ¿no? Llamado longitud del tramo de canal rectangular. Ok. Ya, para poder llegar a la caída. Recuerden ustedes que aquí se trataba de un canal trapezoidal. Aquí es una zona, por aquí es el canal trapezoidal, pero luego hay un estrechamiento que se llama longitud de transición de entrada, cuya longitud se debe calcular. Y luego, o sea, aquí la conversión de sección trapezoidal a sección rectangular, ¿no? Y luego se calcula una longitud de entrada, ¿no? Que resultó en 2 metros. Y aquí está, pues, la famosa caída. Ok, como ven ustedes, todo esto se calcula, ¿no? ¿Qué más tenemos? La ventilación, la famosa ventilación para poder evitar el fenómeno de cavitación, ¿no? Consiste en calcular el diámetro de los agujeros de ventilación. El diámetro de los agujeros quiere decir que no solamente hay uno, puede haber 2, 3, 4, depende del área de flujo. Y en eso es lo que vamos a hacer. Hace rato vimos la formulación de cálculo de caudal de área unitaria, que se calcula de esta manera, lo habíamos visto. Reemplazamos datos, ya tenemos Y sub P, tenemos el tirante aguas arriba, tenemos el caudal unitario de agua y determinamos que es 0,18 metros cúbicos por segundo por metro, ¿no? Igualmente lo multiplicamos por B para tener el caudal total de aire, ¿no? Multiplicamos por B. Esta es la formulación de acuerdo a nuestro manual. Y encontramos, asumiendo una longitud de tubería igual a 2 metros, esto sí se asume, porque esto sí, ¿de dónde sacamos esta información? Directamente donde está la obra, ¿no? Eso depende, ¿no? Supongamos que sea 2 metros, y utilizamos una tubería de fierro, ¿no? O hierro común, ¿no? Y sabemos que aproximadamente el factor de fricción es de 0,02 para este tipo de material. Entonces, conociendo esto, vamos a la fórmula de la energía, y todos los datos aquí presentes son conocidos, el K sub E, el factor de fricción, L, D, K sub B, K sub X, densidad del área, densidad del aire, densidad del agua, presión entre densidad por gravedad también. Esto se recomienda en 0,04, también de acuerdo a nuestro manual, ¿no? Ahí en la misma presentación se ha visto hace rato. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el caudal de aire, que es igual a... Ustedes sabrán por ecuación de continuidad, ¿no? Velocidad por área, ¿no? Velocidad de aire por área transversal del tubo, ¿no? Despejamos y calculamos. ¿Sí? Calculamos en función de D. Ya tenemos este valor. Muy bien. Yo quiero obtener la velocidad de esta forma, la energía de carga, o la carga de velocidad en esta forma, ¿no? Y lo obtengo en función del diámetro, del tubo de aire. Reemplazando valores correspondientes y resolviendo la ecuación por un Excel, se puede resolver porque esta es una ecuación que no es común, sino implícito, ¿no? Pero con un Excel se puede resolver, o con una calculadora científica, ¿no? Que tenga ahí su modo de resolución. Encontramos que es 0,1508 metros. Muy bien. Puedo calcular el área del tubo, sería un área de 0,01786 metros cuadrados. Pero este es un área grande, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar un tubo con estas dimensiones es muy grande y no podría entrar. Entonces, no podríamos encontrar para introducirlo en la cámara de aire. ¿Qué podemos hacer? Utilizar 2, 3 o 4 tubos, depende, ¿no? Conclusión, aquí tenemos la conclusión. Esta área equivale aproximadamente a la suma de las áreas de flujo de 3 tubos, o sea, 2 tubos de 4 pulgadas que tiene 0,10 metros y un tubo de 2 pulgadas que es 0,05 de metros, ¿no? O sea, estamos hablando de 100 centímetros, de 100 centímetros
10 centímetros, perdón, y de 5 centímetros, ¿no? De 10 centímetros y de 5 centímetros de diámetro. Efectivamente, ¿no? Y aquí estarían instalados, ¿no? Estos tubos son perpendiculares al dibujo y que tienen una salida hacia el exterior, por donde ingresa aire atmosférico para acá. Entonces esta cámara estaría completamente ventilada y al nivel de la presión atmosférica, y evitamos entonces la formación de las burbujas de vapor debido a la baja presión, ¿no? Entonces aquí, de esa forma, esta es la otra forma de poder cuidarnos del fenómeno de cavitación. Ok. Algunas preguntas, por favor. Vamos a ver aquí nuestro chat. A ver. Algunas preguntas. Por ahí un par de preguntas porque ya estamos nosotros pasadas las 8 de la noche. A ver, ¿qué dice acá? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Espero que esta exposición, digamos, he tratado de hacerlo académico con el propósito de que el estudiante pueda tener un conocimiento un poquito más, ¿no? Más amplio de que tal vez en la universidad se le ha dado, ¿no? Así que espero que sea útil para ustedes. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien, excelente y muy didáctico. Gracias, Manuel Hurtado. Comentario de Manuel Hurtado. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuál sería el mínimo y el máximo de agujeros de ventilación o qué consideración se debe? No, a ver. Los agujeros, hay que hacer el cálculo de área, ¿no? El área, como dije hace un momentito, el número de agujeros depende del área calculada, ¿no? Y por supuesto, eso es función de varios parámetros, como hemos visto hace rato en el cálculo, ¿no? Eso depende básicamente de el área calculada. ¿Y nosotros cómo hemos calculado el área? Con la ecuación de la energía. Aquí dice ventilación. Hay una fórmula ya establecida en nuestro manual que nos permite determinar. Mira, el caudal de aire es directamente función de ¿qué? Del caudal de agua. Porque Q sub B es el caudal de agua, el water, ¿no? Q sub water, directamente, ¿no? Así que a más agua, mayor aire. Eso es lógico. ¿Ya? Pero también es inversamente proporcional al cociente del nivel de agua en la poza, del tirante en la poza entre aguas arriba, ¿no? Ok, muy bien, depende de eso básicamente, ¿no? Entonces así se calcula el área mediante la ecuación de la energía, calculamos velocidad y finalmente determinamos el parámetro diámetro de tubería. Si fuese una sola tubería, debería ser una tubería de 15 centímetros, ¿no? Una tubería de 15 centímetros. Pero es bastante grande, de repente es bastante grande. Entonces, podemos optar por dividir entre varios tubos. Eso depende, como digo acá, básicamente del área calculada. ¿Ya? Ok. A más agua, más aire. Y a más aire, más área calculada. ¿Otra pregunta? Muy bien, Edwin, muy agradecido, gracias, muy agradecido. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta final, jóvenes? Ya estamos en el límite del tiempo, 8:05 ya. A ver, podemos tolerar unos minutitos más para ver si podemos absolver alguna duda de parte de ustedes. Los datos de concreto. Se trata de un concreto frotachado, si no me equivoco. Eso el número de Mending te ofrece, ¿no? Existen unas tablas para número de Mending en hidráulica, que cada material que se utiliza de revestimiento tiene un factor de fricción, que es el número de Mending o llamado también el número de Cutter, ¿no? Eso depende del tipo de revestimiento. Se utiliza mucho el concreto, pero también se utiliza lo que es piedra, ¿no? Y eso tiene una tabla, hay una tabla para número de Mending. Eso es lo que yo te puedo decir, Manuel Hurtado, ¿no? Hay que revisar las tablas. Ok, Johnny dice, excelente, muchas gracias, Ronald. Gracias por la ponencia. No, estoy agradecido también por la invitación a ustedes. No, los datos de concreto que ayudan a disipar, a ver, dice, no, los datos de concreto que ayudan a disipar, claro, también que resistencia del concreto, por supuesto, ¿no? La resistencia del concreto, mira, ¿cuál sería...
¿Cómo influye el número de Mene, no? Acá me dice 210. Bueno, aquí estás hablando de resistencia, ¿no? Esta es otra cosa, ¿no? Esta es resistencia, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es resistencia a la tracción, para concreto. Ya, esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de resistencia superficial. ¿Sí? Estamos hablando de resistencia superficial. Porque la cavitación se produce en la superficie, no en el cuerpo, en el cuerpo completo, no. Porque 210 se trata de esto es tensión. ¿Ya? Esfuerzo de fluencia del concreto. No tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de resistencia superficial. ¿Ok? Hay que aclarar eso. Esto es para, digamos, la parte de la resistencia estructural. 210 kilogramos por centímetro cuadrado se utiliza mucho para lo que es resistencia estructural. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando de la superficie. Es otra área digamos, o sea, dentro de la misma área, pero estamos hablando dentro de lo que es flujos, ¿no? Que ataca la superficie. Ok. ¿Alguna otra pregunta final, jóvenes? Para efectos de ejecución se suele aplicar un factor de diseño. El factor de diseño del que estamos hablando, ¿te refieres al tubo de aire? El profesor, con respecto a los vertederos de cresta ancha, he visto que algunos consideran un diseño considerando un tirante crítico encima del vertedero, ¿es correcto? Encima del vertedero. A ver. Ya verá, el tirante crítico tiene que producirse en la zona donde existe el extremo de caída. Esa es la sección de control. Solo ahí se produce el tirante crítico, no en otra parte. ¿Ya? El tirante crítico, las condiciones críticas se producen en la sección de control. ¿Cuál es la sección de control? La parte final, exactamente antes de la caída, antes de la vertiente de agua. Esa es la zona, la sección de control. Y es ahí donde se producen las condiciones críticas, no en otro punto. Sería algo errado considerarlo en otro punto. Pero acá dice, profesor, con respecto a los vertederos de cresta ancha, he visto que en algunos consideran un diseño considerando un tirante crítico encima del vertedero. ¿Es correcto? Si el vertedero está justamente en la zona de control, pues no hay problema. Esa es, ¿no? Y claro, se trata de cresta ancha, justamente, que está al ancho del canal, ¿no? Sí, es correcto eso. Porque está en la zona en la sección de control. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya son las 8:10. Sí, me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes digamos, una pequeña exposición realmente, pero espero que haya sido útil. Sí, les agradezco. De parte también del grupo de hidráulica, también agradecer por su presentación, muy interesante. Y si tuviera unos minutos para darle el paso a la presidenta del grupo para que pueda... Sí, por supuesto, sí, claro que sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos los participantes a nuestra segunda videoconferencia. Agradecemos de antemano su participación y de manera especial al ingeniero Escobedo por habernos brindado su tiempo y a su vez tener más conocimiento para el grupo y todos los participantes que hemos tenido. Muchísimas gracias por la acogida y los esperamos mañana a las 6 de la tarde con otra videoconferencia. Con otra exposición. Muchas gracias, ingeniero, también por su apoyo. ¿no?